autoridad suprema de la palabra de Dios y les invito a abrir sus Biblias en 2 de Timoteo, capítulo 3, para leer desde el versículo 14 hasta el versículo 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 hasta el versículo 17. Es un pasaje importante del Nuevo Testamento, así que lo leemos. Dice así la palabra de Dios: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. El Señor bendiga su palabra y ya podamos aprovechar este momento importante. Imagínense que estamos en el año 2022, creo que fue noviembre, diciembre. ¿Cuándo fue la final del mundo? ¿Diciembre? ¿Noviembre? ¿Noviembre del 22 fue? Bueno, diciembre, ya nos olvidamos, el 18 de diciembre. Y ahí está toda la hinchada en la cancha, ¿no? de toda la gente del mundo, Francia, Argentina, los jugadores de fútbol en la cancha, los técnicos, todo listo para comenzar, y uno mira al centro del campo y no hay pelota. Y dice, ¿qué pasó acá? Bueno, no tiene sentido. Una final del mundo, no tiene sentido un partido, no tiene sentido los camarógrafos, no tiene sentido los locutores, no tiene sentido los periodistas, la hinchada, los cantos, todo lo que haya, los partidos, Messi, todos los que estén allí, los mejores jugadores, Mbappé y todos los que haya allí, si no hay pelota. Yo creo que así pasa muchas veces con la iglesia y con nuestras vidas, donde nosotros tenemos un montón de actividad, un montón de ideas, un montón de cosas. En las iglesias puede ser así, un montón de ideas, un montón de actividad, un montón de cosas. En nuestras propias vidas también, los esfuerzos que hacemos. Pero la Biblia no es el centro. La Biblia no está presente. La palabra de Dios no está presente para gobernar nuestra fe, para gobernar nuestra vida, para gobernar nuestra iglesia. No está presente, simplemente no está allí. Y bueno, el pasaje que vamos a considerar en esta mañana es este pastor joven, Timoteo, que está recibiendo esta palabra del apóstol Pablo, esta carta del apóstol Pablo, donde está colocando al final de su vida, porque es la última carta del apóstol Pablo, al final de su vida está colocando en el ministerio de Timoteo, y esto me tiene mal hoy, no sé si estoy cada vez más flaco o cada vez más gordo. Pero donde Pablo está colocando en la última carta que escribe a Timoteo, le está colocando la palabra de Dios en el lugar más importante de su vida y de la iglesia. Y vamos a ver con claridad cómo la autoridad de la palabra de Dios es suprema para la vida de la iglesia y para nuestras vidas individuales. Cuando hablo de la palabra de Dios, autoridad suprema para la vida de la iglesia, se supone que es la autoridad suprema en la vida personal de cada uno de nosotros. De manera que la iglesia sufre si los creyentes no tienen la Biblia como lo más importante de sus vidas, y la iglesia es bendecida si los creyentes tienen, cada uno en su vida, la palabra de Dios como autoridad suprema de sus vidas. Simplemente para que entendamos esto, cualquier momento lo revoleo a cualquier lado esto, simplemente para que entendamos esto, ¿qué es el contexto anterior y el contexto posterior? Si ustedes miran allí en capítulo 3 con sus vistas, van a ver que anterior al versículo 14, tenemos algunas cosas que el apóstol Pablo le dice a Timoteo, y habla de tiempos peligrosos, habla de la apariencia de piedad negando la eficacia de ella, habla de la resistencia a la verdad, y habla de que vivir piadosamente en Cristo Jesús va a significar absoluta persecución. Eso es lo que Pablo dice antes de llegar al versículo 14 para decirle lo que le dijo a Timoteo que nosotros leímos. Pero el contexto posterior, si ustedes ven allí lo que sigue, que es el capítulo 4, Pablo le está rogando a Timoteo que predique la palabra de Dios a la luz de que Jesucristo va a juzgar a los vivos y a los muertos,
a la luz de que hay resistencia a la sana doctrina y a la luz de que el mismo apóstol Pablo va a partir. En medio de esto está esta porción que nosotros leímos de la Escritura, tan importante, que comienza con este argumento en versículo 14 y que tiene que ver con la autoridad suprema de la palabra de Dios. Entonces, antes todo este problema, después voy a morir, Timoteo, dedícate a esto. Entonces, yo quiero compartir con ustedes que porque la palabra de Dios es la autoridad suprema, hay 5 cosas que nosotros necesitamos hacer. 5 cosas importantes que necesitamos hacer con las Escrituras. En primer lugar, la importancia de persistir en ella, en las Escrituras, debe ser nuestro hábito. Fíjense que el argumento de Pablo en versículo 14 comienza con un pero. Cada vez que hay un pero en las Escrituras, nosotros tenemos que prestar atención. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó. Pero es una palabra importante en las Escrituras. Es una palabra importante en nuestro castellano. Cuando nosotros hablamos, decimos algo, pero acordate de tal cosa, pero ten cuidado con aquello. Aquí también está presente, pero persiste tú en lo que has aprendido. Es el argumento con el que Pablo comienza. Y por supuesto, el pero de Timoteo tiene que ver con el contexto anterior que nosotros vimos, de peligros, de falsa piedad, de descuido de la piedad, de resistir a la verdad, etcétera, etcétera. O sea, para la vida de Timoteo, el pero de Pablo tenía un contexto personal. Si bien la Escritura, lo que acabamos de leer, tiene que ver con nosotros también, porque trasciende la cultura, trasciende los tiempos, y para nosotros también son tiempos peligrosos. Yo quiero animarte a que pienses, ¿cuál es el pero en tu vida? O sea, cuando lees pero persiste tú en lo que has aprendido, ¿cuál es el contexto anterior de tu vida cotidiana? O sea, ¿cuáles son las cosas las cuales vos estás viviendo, las cuales vos vivís, ya sea en tu trabajo, en tu familia, en tu vida personal, que hacen que al llegar a este momento, pero persiste tú en lo que has aprendido, tenga un significado personal para tu vida? ¿Me entendés lo que te quiero decir? Vos pasás por circunstancias como las que yo paso también. Y cuando enfrento esas circunstancias, que pueden ser difíciles, pueden ser como las que están aquí, o pueden ser de otra característica, llego al versículo 14 y escucho al Espíritu Santo decirme, pero persiste tú en lo que has aprendido. Entonces se necesita un hábito muy importante para esto. ¿Qué aspectos de tu vida preceden a un pero y representan un peligro latente que desafía tu hábito de persistir en la palabra de Dios? ¿Qué es lo que está desafiando tu vida a no persistir en la palabra de Dios? Bueno, ustedes no se preocupen que yo lo voy a domar a esto. ¿Cuáles son los hábitos? ¿Cuáles son las cosas que están desafiando el hábito de persistir en la palabra de Dios? Que te ha llevado a que cada tanto, cuando el pastor pregunta u otro te pregunta si estás leyendo la Biblia, decís, y ahí ando, ¿no es cierto? ¿Cuáles son las cosas que están ocultando esto, que están trayendo un problema para tu vida? Bueno, presten atención. Tenemos que examinar cada uno de nosotros, por supuesto, pero presten atención. Uno de los significados originales de la palabra persistir, que está allí, persiste tú en lo que has aprendido, en este texto, es muy interesante, es hacer escala. Y bueno, justamente hoy, como les pedí oración por nuestra hija, ella hacía escala en Santiago de Chile y volaba a la Argentina. Una escala muy corta, porque es una escala, tiene que parar. Cuando uno hace una escala en un viaje, puede ser un avión o puede ser un micro que toma para ir a otro lado, tiene que tomar otro micro, tiene que permanecer en ese lugar y necesariamente tiene que esperar. Pues está haciendo escala, no puede ir a ningún otro lado, tiene que esperar así. No puede seguir adelante hasta que llegue el momento adecuado. Entonces, es interesante esto porque el problema que nosotros tenemos muchas veces es que nosotros no hacemos escala en la palabra de Dios. Nosotros no esperamos en la palabra de Dios. Nosotros pasamos rápido, nosotros queremos un vuelo directo. Nosotros queremos un viaje directo a todo lo que tenga que hacer en mi vida. Pero no hacemos escala, no paramos, no nos detenemos. Pero si nosotros queremos reconocer la autoridad suprema de la palabra de Dios para nuestras vidas y también para nuestra iglesia, es indispensable que nosotros tengamos continuidad. Necesitamos
continuidad. Necesitamos esperar, necesitamos parar. Si no se trata de una visita esporádica con las Escrituras, sino de una práctica constante en la palabra de Dios. Todos sabemos hacer muchas cosas como resultado de la continuidad. Pues yo escucho esto muchas veces. A mí me cuesta leer, a mí me cuesta entender, cristianos, a mí me cuesta leer, a mí me cuesta entender, a mí se me hace muy difícil, a mí me pasa esto, me pasa lo otro. Pero yo creo que el problema es la falta de hábito y la falta de continuidad. Porque si yo me paro al lado de una ama de casa o una persona y le digo, a mí se me hace muy difícil cocinar, a mí se me hace muy difícil hacer un puchero, a mí se me hace muy difícil hacer una torta, a mí se me hace muy difícil hacer un pan, a mí se me hace muy difícil construir una pared, a mí se me hace muy difícil. Y las personas que están en eso, me van a decir, no es tan difícil si vos lo practicás, si vos te pones. Y todos sabemos que es así, porque todos tenemos hábitos en los cuales al mantener continuidad hemos aprendido a hacer las cosas y las hacemos prácticamente de memoria. Y con la Biblia pasa exactamente lo mismo. Si nosotros adquirimos el hábito de leerla y estudiarla y pensar y parar un momento, la continuidad será la clave para esto en nuestras vidas, para nuestra relación con Dios y con las Escrituras. Este era el secreto de la vida espiritual del pueblo de Israel. Escuchen, Dios sabía que el pueblo de Israel no era un pueblo docto, era un pueblo ignorante, era un pueblo con variedad de educación, en personas que salieron de una esclavitud, eran esclavos. Y Dios le dijo así en las Escrituras, le dijo, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos, hablando de ellas, estando en tu casa y andando por el camino, y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Es decir, muestra Dios al pueblo, le dijo que el secreto de que ellos caminaran honrándole a Él era la continuidad en la repetición de hacer que la palabra de Dios penetrara en el corazón y que no era una práctica ocasional o superficial. Como dijo un predicador, el llamado a atarla en la mano, atarla en la frente, atarlo o ponerlo en los postes de las puertas, deja en claro que Dios nos dice que la persistencia debe ejercerse por cualquier medio necesario. Es decir, básicamente, para hablarlo en nuestro castellano, dice, mira, para que no te olvides la palabra de Dios, métetela en la mano, ponétela en la frente, ponela en los postes de tu casa, escribirla en tus puertas. O sea, yo sé que tenés un problema de que te olvidás, porque somos así. Pero necesitamos persistir. ¿Y qué vamos a hacer para persistir? Vamos a crear un hábito. ¿Y cuál es el hábito que vamos a crear? Vamos a verla por todos lados. Vamos a tener continuidad. Porque la palabra de Dios es suprema, su autoridad es suprema. Entonces, por esta razón, yo tengo que persistir en ella en un hábito de obediencia. Porque es la autoridad suprema. Si no lo fuera, yo podría decir, bueno, hoy sí, mañana no, puede ser cada tanto. Pero es la autoridad suprema para mi vida y para la iglesia. Entonces, los creyentes de esta iglesia debemos persistir en las Escrituras, debemos tener continuidad, debemos crear un hábito, porque la palabra de Dios es la autoridad suprema. En segundo lugar, quiero que observen que nosotros no solamente debemos persistir en ella, y debemos hacer de ella nuestro hábito, sino también tenemos que reconocer que tiene un poder transformador la Escritura. Cada cosa va sumándole más a esta importancia de la palabra de Dios. Pero observen, tenemos que reconocer su poder transformador. El versículo 15 dice, que desde la niñez has sabido las sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando nosotros leemos la palabra sabio, nosotros pensamos en una persona que sabe mucho. Este es un sabio. O cuando hablamos,
decimos sabiduría o sabio, hablamos de alguien que sabe mucho. Suele asociarse con la inteligencia, suele asociarse con la capacidad, con el conocimiento, y está bien, no es que no significa eso, pero en la Biblia no es lo mismo. La sabiduría en la Biblia está ligada más a la dimensión práctica, a lo que tiene que ver en cómo vivir de una forma que agrada a Dios. Eso es la sabiduría en la Escritura. Que se grabe eso en nuestros corazones. Cada vez que leemos de sabiduría en la Biblia, especialmente lo vemos en el libro de Proverbios, por supuesto, estamos hablando de la forma en que nosotros practicamos lo que sabemos y que honra a Dios cuando lo practicamos. ¿Me explico? Eso es sabiduría. No es tanto conocimiento. Sabemos que en el Antiguo Testamento uno de los versículos más famosos está en el libro de Proverbios. El principio de la sabiduría es el temor del Señor. Los insensatos desprecian la sabiduría y el conocimiento. Entonces, el temor de Dios en el Antiguo Testamento, en ese texto, no se entiende como un temor servil, de que yo estoy con un miedo continuamente que Dios me va a bajar un palo, me va a castigar. Tiene que ver más bien con una actitud de asombro. Tiene que ver con una actitud de reverencia. Eso tiene que ver. Y eso debe afectar nuestra forma, como nosotros adoramos en este lugar. Porque eso es temor reverente. No inventamos emociones, no inventamos actitudes, pero tenemos un temor reverente que se expresa de una forma que le damos a Dios o le demostramos nuestro temor. Entonces, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, lo primero que adquirimos de la palabra de Dios es conocimiento. Yo leo las Escrituras y yo adquiero conocimiento de que Adán y Eva pecaron contra Dios. Yo adquiero el conocimiento de que Caín mató a Abel. Yo tengo conocimiento cuando lo leo. Me informo con las Escrituras. Adquiero el conocimiento de que Dios llamó a Abraham de Ur de los Caldeos. Y así a través de la Escritura. Es el conocimiento que yo adquiero. Pero este conocimiento no es un conocimiento meramente teórico. Cuando yo adquiero conocimiento de las Escrituras, hay un poder en la Escritura a través de ese conocimiento que transforma mi vida. Cuando leo, me informo de Adán y Eva, ese conocimiento se va a transformar en una sabiduría práctica donde yo veo que el pecado ha afectado no solamente al mundo, sino a mi propia vida. Cuando yo leo sobre el llamado de Dios a Abraham, yo me informo que Dios llamó a Abraham, pero ese conocimiento llega a afectar mi vida al entender que Dios estaba haciendo un plan de redención y que tenía que ver conmigo, o la obediencia que tiene que ver conmigo. ¿Qué es lo que la palabra de Dios quiere que yo sepa y que transforme mi vida? ¿Cuál es el propósito del conocimiento general de la Escritura que yo adquiero? ¿Cuál es el propósito de Dios en este conocimiento? El texto lo dice, es la salvación que es en Cristo Jesús. Dice el texto, las cuales las Escrituras te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. La práctica de la vida cristiana. Ahora escuchen, en la Biblia, la salvación es un término mucho más amplio que el que nosotros estamos pensando. Cuando nosotros hablamos de salvación en la Biblia, generalmente lo relacionamos inmediatamente con el perdón de pecados y la libertad de la condenación, que es cierto. Pero la salvación tiene un aspecto pasado, presente y futuro en la Escritura. Es decir, la salvación de la pena del pecado es un aspecto pasado para nosotros, cuando el Señor perdona nuestros pecados. La salvación del poder del pecado es un aspecto presente. Es como nosotros vemos que Cristo nos da, o Dios nos da, la victoria sobre nuestros pecados en la vida cotidiana. Y la salvación de la presencia del pecado tiene que ver con el futuro, cuando ya estaremos en la presencia de Dios y nosotros ya no tendremos pecado en nuestras vidas. Confortará mi alma. Pasado, presente y futuro. El espectro de la salvación es amplio en la palabra de Dios. Las Escrituras me hacen sabio para la salvación que es en Cristo Jesús. Son aspectos enseñados en la palabra de Dios y reflejan el poder transformador que comienza, claro está, con la salvación. La palabra de Dios, lo primero que informa a un ser humano no es en cuanto a la salvación futura, no es en cuanto a la salvación presente, es en cuanto a la salvación pasada. Lo primero que informa la Escritura a un ser humano es que necesita a Cristo.
necesita arrepentirse de sus pecados, necesita poner su confianza en Cristo, necesita nacer de nuevo. Las Escrituras revelan esto. La palabra de Dios le enseña que es pecador. La palabra de Dios le enseña que Dios es santo, justo y digno, como cantamos. La palabra de Dios es la que le enseña al pecador que va camino a la condenación, que va camino al infierno. Es la palabra de Dios la que le enseña al pecador que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Es la palabra de Dios la que enseña al pecador que necesita arrepentirse de sus pecados y poner su confianza en el Señor Jesucristo. Es la primera cosa que trae conocimiento del Espíritu Santo. Las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces, la salvación primero comienza, el conocimiento primero comienza con el Evangelio, el arrepentimiento y la fe en Cristo. La salvación por la fe en Cristo Jesús es entonces el primer paso. Y es posible, ¿por qué digo esto? Porque es posible tener conocimiento sin sabiduría. Esto es historia. Cristo murió, es historia. Es un hecho histórico que Cristo murió. Pero Cristo murió por mí, es salvación. El conocimiento sin la sabiduría es posible. Pero escuchen, no se puede tener sabiduría bíblica sin conocimiento. No se puede tener capacidad para practicar la vida cristiana sin conocimiento. Y esto lo da la Escritura, la palabra de Dios. Por eso la Biblia llama necios a los que caminan sin sabiduría y los llama insensatos sin sabiduría. Carecen de sabiduría. La sabiduría verdadera está relacionada directamente o vinculada con la salvación del pecado. Escuchen lo que dice 1 de Juan. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Y aquellos que han sido salvados aquellos que no han sido salvos, dice la Escritura, tienen el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Se puede tener conocimiento sin sabiduría, pero no se puede tener sabiduría sin conocimiento. Y el primer conocimiento que da la palabra de Dios es el conocimiento de la salvación. Por eso nosotros debemos reconocer la autoridad suprema de las Escrituras por su poder transformador. La palabra de Dios transforma los corazones, ya sea en la conversión o después en la vida cristiana, como nosotros vivimos. Dios me libra del poder del pecado. Tengo capacidad dado por Dios para tener poder y victoria sobre el pecado, pero me garantiza lo que va a ser en el futuro. Tenemos que reconocer su poder transformador en nuestras vidas. El Evangelio transforma las vidas. La palabra de Dios es el medio a través del cual este mensaje es llevado y que transforma los corazones. Número 3, ¿por qué nosotros necesitamos reconocer que la palabra de Dios es la autoridad suprema? ¿Por qué? Número 3, nunca debemos olvidar su origen divino. El versículo 16 dice, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Nunca debemos olvidar su origen divino. Y estas cosas tienen una aplicación práctica que ahora les voy a comentar. Pero el punto de Pablo acá no es explicar cómo Dios inspiró a los hombres que escribieron su palabra. Eso lo encontramos en 2 de Pedro capítulo 1. Dios inspiró a los hombres, hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. No es el punto acá. No se está tratando de explicar la teología de la inspiración acá. Simplemente está hablando del origen de la Escritura. ¿De dónde viene la palabra de Dios? Es decir, ¿cómo es que la palabra de Dios es la palabra de Dios? ¿Cómo es que tenemos aquí la palabra de Dios? Y esto es sumamente importante para la vida cotidiana. Algunos estarán pensando, eso es asunto de teólogos, es asunto de los estudiosos de palabras y de cómo es esto. No es asunto de teólogos y vamos a ver por qué. Ahora, ¿por qué dice inspirada? Para nosotros la inspiración es, me inspiré y le escribí un poema a mi esposa. Para nosotros la palabra inspiración, ¿inspirar qué es? Casi como aspirar. Pero realmente lo que está
diciendo aquí, porque la palabra inspiración aquí es la única vez que aparece en el Nuevo Testamento, y realmente significa exhalada por Dios. Cada vez que nosotros hablamos, estamos exhalando lo que aspiramos antes de hablar. Aunque nos parezca increíble, no nos damos cuenta. Pero si yo hablo de esta forma y no estoy aspirando en ningún momento y sigo hablando así, ustedes se van a dar cuenta que me estoy quedando sin aire para hablar, porque no estoy inspirando, pero estoy expirando, y si sigo voy a expirar realmente. Pero eso es lo que significa. Lo que Dios hizo fue expirar su palabra. La palabra de Dios, su origen es Dios habló por medio de su palabra. Esto fue a través del Espíritu Santo. Dios expiró su palabra, es su origen. Y le da una apreciación precisa. Dios expiró su palabra. En el principio creó Dios los cielos y la tierra, y dijo Dios. Entonces, cuando Pablo le comunica esta verdad teológica del origen de las Escrituras a Timoteo y a nosotros, lo que quiere hacer en este momento es darle el peso que conlleva lo que está diciendo. ¿Me explico? Es darle el peso, entendiendo el origen y todo lo práctico que se desprende de ello para nuestra vida cristiana. Y es fundamental notar que Pablo afirma que toda la Escritura es inspirada por Dios, no algunas partes de la Escritura. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Saber de dónde y de quién proviene la Escritura marca la diferencia para lo que nosotros escuchamos y hacemos. Porque no es lo mismo que yo diga, o que diga un soldado raso, a la carga, mis valientes, que lo diga San Martín. No es lo mismo. Cuando el capitán habla, sus palabras tienen sentido y tienen un valor diferente al que lo dijo, al que le puede haber dado un soldado raso. Lamentablemente, nosotros muchas veces leemos las Escrituras como si viniera de un soldado raso. Y les puedo asegurar, teológicamente, que la raíz de los problemas en nuestras vidas, cualquiera que sea, de cualquier tipo, piense lo que se le pase por su cabeza, tienen que ver con que nosotros no recordamos el origen de la Escritura. ¿Por qué lo digo? Cuando Dios dice no temas, cuando Dios dice la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, cuando la Biblia dice huye de la fornicación, cuando la Biblia dice maridos amad a vuestras mujeres, cuando la Biblia dice las casadas estén sujetas a sus maridos como al Señor, cuando la Biblia dice no dejando de congregarnos, cuando la Biblia dice no orad sin cesar, es la palabra exhalada por Dios. No es el pastor predicando, está leyendo la Escritura, es su origen divino. ¿Cómo cambia esto radicalmente nuestra forma de vivir? Totalmente. Cuando estaba el centurión allí con su hijo enfermo, le dijo, no, Señor, no vengas a mi casa. No hace falta que vengas bajo mi techo. Solo di la palabra. Y el siervo, y mi siervo se va a sanar. Solo di la palabra. ¿Por qué? Porque él creía en la autoridad de la palabra de Dios. Que no era cualquier persona que estaba diciendo esto. Era el Señor Jesucristo. Y este es el secreto, hermanos. Es el secreto para una vida victoriosa. Es recordar que nunca debemos olvidar el origen de las Escrituras. Y esa es la razón por la que algunos cristianos crecen en su fe más rápido que otros, o algunos les llevan años. Primero, no tienen el hábito de leer ni examinar las Escrituras. Segundo, no tienen sabiduría para reconocer su poder transformador. Y en tercer lugar, olvidan el origen de la Escritura y lo ven simplemente como letras impresas en una página blanca o en un celular o lo que sea. Es la palabra de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. ¿Qué confianza para Timoteo? ¿Te vas a quedar solo? No. ¿Me voy a morir? Sí, me voy a morir. Pablo se va a morir. Pero la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre, queda con vos. Porque la palabra de Dios es suprema en autoridad,
también debemos recordar, en cuarto lugar, que es crucial comprender cuál es el propósito fundamental que tiene la Biblia. El versículo 16. ¿Cuál es su propósito? Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir en justicia. La utilidad de la palabra de Dios es muy importante para la vida de la iglesia, si es importante para la vida del individuo. Porque como dije antes, si el individuo, los creyentes de la iglesia, no ven la utilidad en sus propias vidas, difícilmente y prácticamente imposible se va a trasladar eso a la iglesia. Y aquí Pablo menciona 4 aspectos de la utilidad de la palabra de Dios. Pero yo creo que el primero es como una sombrilla, todos están bajo esta sombrilla. El primero es la enseñanza. Pablo le dice que el propósito principal de la palabra de Dios, ¿para qué es útil la palabra de Dios? Es para enseñar. Pero piensen un poco, no para que el pastor enseñe. No es eso lo que está diciendo. Obviamente que lo hacemos y enseñamos. Pero el poder intrínseco de la palabra de Dios, la utilidad que tiene la voz, la palabra de Dios exhalada directamente de Dios, la utilidad que tiene, en primer lugar, es para enseñarnos a nosotros. Es decir, desde la caída del pecado, el ser humano ha necesitado ser enseñado por Dios, porque la segunda pregunta que Dios le hace a Adán es, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Y a partir de ese momento, todo lo que pasa en la vida de un cristiano, del ser humano, es recibir enseñanza de cómo volver a vivir de una forma sabia, que significa vivir de forma que honre a Dios. Y todos nosotros necesitamos ser enseñados por Dios. Dios, desde el pecado, de la entrada del pecado en Génesis 3, ha usado su palabra para enseñarle al hombre cómo debe relacionarse correctamente con Él. Todo lo que nosotros leemos en las Escrituras nos enseña cómo relacionarnos correctamente con Dios. Desde lo que leemos en Levítico, los sacrificios, de todo lo que pasa a través de la redención, Dios está enseñando. La palabra de Dios es útil para instruirnos, para enseñarnos cómo relacionarnos correctamente con Dios hasta que llegamos al Nuevo Testamento y vemos, por supuesto, que el Calvario nos da definitivamente la presencia del Espíritu Santo y a través de su palabra nos sigue enseñando cómo relacionarnos correctamente con Dios. Dios le ha otorgado un énfasis y un valor extremadamente alto a la enseñanza a través de su palabra. ¿Por qué predicamos? Porque creemos que Dios, a través de la exposición de su palabra, enseña a los pecadores cómo relacionarse correctamente con Dios y enseña a la iglesia de Cristo cómo vivir de forma que honre a Dios. Pablo les dijo a los efesios que sus vidas habían sido transformadas. Les dijo, si en verdad le habían oído y habían sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. De las 13 veces que el libro de los Salmos le pide a Dios que le enseñe, de las 13 veces que en los Salmos el salmista le pide a Dios que le enseñe, 8 de estas veces, que están en los 150 Salmos, 8 de estas 13 veces están en el Salmo 119. Y el Salmo 119 es, como lo hemos visto, es un salmo sobre la palabra de Dios. La enseñanza para la vida de la iglesia surge de la palabra de Dios. El pastor Sproul dijo esto: innumerables veces he escuchado a cristianos decir, ¿por qué necesito estudiar doctrina o teología si todo lo que necesito es a Jesús? Y puede pasar ese razonamiento por la cabeza. ¿Qué es esto? Teología, lo que necesito es a Jesús. Mi respuesta inmediata es, ¿quién es Jesús? Tan pronto como comenzamos a responder a esa pregunta, nos involucramos en la doctrina y la teología. Ningún cristiano puede evitar la teología.
Cada vez que vos querés saber quién es Jesús, el Jesús que querés amar y servir, estás estudiando teología y doctrina, porque tenés que saber lo que dice la Biblia. Entonces, la teología no es para los teólogos. Quizá profesionalmente o con más profundidad, sí, para enseñar. Pero todos los cristianos deben ser teólogos. Tiene Sproul un libro, ¿no?, que se llama Todos somos teólogos. Lo que es importante, como él dice, no es tanto qué clase de teólogo sos, sino cuán profundamente teólogo podés ser. No importa la educación que tengas. Cada vez que tenés que responder a un aspecto de la vida cristiana con la palabra de Dios, sos un teólogo o una teóloga. No lo puedes evitar. Porque la palabra de Dios ha sido dada para enseñarnos. Y necesitamos aprender en nuestra vida. Necesitamos aprender quién es Cristo. Necesitamos aprender qué es el pecado. Necesitamos aprender por qué a Dios le deshonra el pecado. Necesitamos aprender sobre el matrimonio, sobre la crianza de los hijos. Necesitamos ser enseñados. Necesitamos ser enseñados de la palabra de Dios. Entonces, el propósito principal de la palabra de Dios es la enseñanza, que nos lleva a tres cosas más que están allí en el texto. Primero nos enseña, pero ¿qué es lo que hace? Nos redarguye, nos corrige y nos instruye en justicia. Es decir, la palabra nos enseña y lo que hace inmediatamente, el primer efecto es que nos llama la atención, que nos frena, nos enseña. Por ejemplo, un ejemplo. Yo creía que no era un calentón. Y de repente escucho en la Biblia que dice, el que dice necio o inútil a su hermano es como si lo hubiera matado. Entonces Dios me frena allí, me llama la atención al enseñarme a través del texto de Mateo capítulo 5, me llama la atención a mí. Y luego lo que hace es traerme convicción para redarguir, para corregir, me trae convicción. Está mal lo que pensabas, porque la forma en que vos pensabas es como un homicidio. Y la tercera cosa que hace, me da un conocimiento que trae convicción, me redarguye, me hace pensar esto. Y la tercera cosa, entonces, disculpen, es una convicción, son todas letras con C, palabras con C, entonces, es una convicción que nos instruye en justicia, es decir, nos regresa al camino de la palabra de Dios, que es el fruto de una salvación genuina. La Biblia me enseña, me da conocimiento, me llama la atención, me da conocimiento y me lleva otra vez, me instruye en justicia, para que yo ame a la persona y no la aborrezca. Me corrige, me lleva de vuelta y me enseña otra vez. Por eso la Biblia dice, el que me ama, mi palabra guardará. Entonces, en quinto lugar, ¿por qué la palabra de Dios? Porque la palabra de Dios es suprema en su autoridad. Nosotros tenemos que apreciar su meta final. ¿Cuál es su meta final? A fin de que el hombre de Dios, acá está hablando del cristiano, el hombre de Dios, sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La suprema autoridad de la palabra de Dios debe producir este resultado. Y allí tenemos una palabra, que es la palabra perfectos. Como está aquí en el Nuevo Testamento en español, la encontramos en todos lados. Pero cuando Pablo le escribió a Timoteo, que le escribió en otro idioma, usó una palabra que no aparece en otro lugar más. Es que en estos versículos usa dos palabras que no aparecen en el Nuevo Testamento. La palabra inspirado y la palabra perfecto. En español sí, pero en el griego no. Para nosotros no es importante saber el griego y nada, pero sí es bueno mencionarles para que sepan que él usó una palabra muy particular en ese momento, porque iba a decir algo muy importante. Y la palabra perfecto aquí proviene de un término que significa ajustado, completo, y se deriva de un miembro o articulación. Esta es una articulación, es algo completo. El codo, el brazo y el antebrazo es una articulación, es algo completo para un propósito especial, que en el brazo es señalar, agarrar, sostener, movernos, etcétera, etcétera. La meta final de la palabra de Dios es ajustarnos a algo. ¿A qué nos quiere ajustar la palabra de Dios? Al modelo de persona que Dios quiere que seamos.
Y tenemos coyunturas bastante duras a veces. Por eso tenemos o problemas laborales, o problemas en la familia, o problemas en nuestra vida espiritual, o problemas en nuestro trabajo, problemas en la lectura, en la comprensión de la palabra de Dios, porque no estamos ajustados al modelo que Dios quiere que seamos, pero porque nosotros no estamos entendiendo que la autoridad final y suprema es la palabra de Dios y que Dios tiene un propósito con eso y Dios quiere ajustarme a la medida de la persona que está aquí, un hombre enteramente preparado para toda buena obra, porque desde el día que Dios te salvó, te ha dado a conocer que hay buenas obras que Él preparó de antemano. ¿Qué tanto de antemano? Bueno, la Biblia dice que Él te salvó desde antes de la fundación del mundo. Dios tenía un propósito para tu vida puntual y para mi vida puntual, buenas obras que Dios preparó de antemano, y Dios está ajustando tu vida para que no dejes de cumplir ese propósito que Dios ha tenido. Lo que pasa es que en nuestras vidas, por el descuido de la palabra de Dios, ocurre que se atrasa esto, se hace cada vez más difícil, y a veces Dios tiene que apretar más las tuercas, y a veces Dios tiene que hacer otra cosa, porque Él va a hacer lo que va a hacer, y si no lo hace, te va a llevar a su presencia como una disciplina. Porque es un propósito de Dios en tu vida. Son buenas obras de antemano que Él preparó en Cristo Jesús. Para buenas obras. Dios te preparó y el texto dice que la Biblia es fundamental, la palabra de Dios es fundamental para formarte, para hacerte. La Escritura inspirada tiene el poder de hacer que el hombre de Dios sea competente. La palabra de Dios tiene el poder para hacerte una mujer competente, para hacerte un hombre competente, para hacerte una mujer hábil, para hacerte un hombre hábil, para hacerte una mujer o un hombre experto, capaz, para todo lo que Dios te ha llamado. Tiene poder para hacer eso. Tiene la palabra de Dios poder. En otras palabras, cuando la palabra de Dios es recibida, obra en el corazón, la sabiduría de la salvación se hace evidente en múltiples áreas de tu vida espiritual y de la vida de la iglesia. Veníamos hablando con mi esposa en el auto recién. ¿Dónde está? Cuando tratás de encontrar el problema, es como cuando tenés humedad en tu casa y vos tratás de encontrar dónde está la pérdida, y por lo general la pérdida es un agujero, un pequeño agujerito en un caño que se rompió, pero hace un desastre. Vos no te ocupes ahora del desastre de toda la humedad que hay en la pared, vos lo que necesitas encontrar es dónde está el agujero por donde sale el agua. Y yo le digo que este es el agujero por donde sale el agua que mancha toda tu vida. Es un descuido de las Escrituras, del poder que tiene la palabra de Dios para transformar tu vida, del poder que tiene la palabra de Dios para realmente formarte en tus hábitos, en las áreas que sean de tu vida, desde el pastor hasta el último que está sentado en este lugar. Es la palabra de Dios. Hermanos, es exhalada por Dios, no es mi palabra, no es la palabra de ningún presidente, ningún rey, es la palabra de Dios. Transforma vidas, transforma individuos, transforma hogares, transforma matrimonios, hijos, trabajos, hace que el creyente brille como como una luz, como dice el libro de Mateo, en el mundo, y sea sal de la tierra para que más personas vean sus buenas obras y glorifiquen al Padre que está en los cielos. Cristo dijo, no erráis por esto, porque ignoráis las Escrituras y el poder de Dios. Cada vez que uno tiene que hablar, cada vez que uno tiene que aconsejar, cada vez que vos tenés que hablar con otro y charlás en un momento, te viene a la mente un texto. ¿Por qué te viene a la mente un texto? ¿Por qué tratás de buscar o haces un escaneo en tu mente con un texto bíblico? Porque sabés que la palabra de Dios es lo que va a dar respuesta. Quizás es una pequeña promesa, pero vos sabés que no tenés capacidad aparte de la palabra de Dios. Y esto es lo que hace que el creyente brille y que sea sal. Si vos y yo queremos ser cristianos competentes y formar una iglesia revitalizada, no basta dedicarle a la Biblia un tiempo los domingos como estamos haciendo acá. Nosotros necesitamos persistir en ella. Nosotros necesitamos dedicarle tiempo. Y esta es la única manera de aprender, estar convencidos y ser persuadidos por la verdad. No busques otra respuesta porque no la hay. El agujero por donde sale la pérdida tiene que ver con un descuido de la palabra de Dios
en tu vida. Sea desánimo, sea lo que quiera, poner el color que quiera, el nombre que quiera. Tiene que ver con un descuido de la palabra de Dios. Y cuanto más pasa el tiempo, ustedes saben, hay más humedad en la pared. Y se hace más difícil. Pero una vez que lo encontramos y empezamos a trabajar en eso, Dios empieza a trabajar en nuestros corazones. Y empieza a traernos convicción y empezamos a recuperar el tiempo. Así que como conclusión, simplemente decirte que tenés que persistir en la palabra de Dios para crecer en sabiduría y vivir conforme a la salvación que has recibido. Tenés que persistir. Necesitas persistir. Si querés vivir conforme a la salvación. Si querés vivir, como dice Pablo en Efesios, y lo vimos el domingo pasado, como es digno de la vocación con que fuiste llamado. Necesitas la palabra de Dios. Tenés que también afirmar tu convicción sobre el origen de la Escritura. Cuando leas tu Biblia, esto lo dice Dios. Tenés que afirmar tu convicción sobre el origen de la Escritura. Y tenés que dejarte enseñar. Tenés que ser dócil. Tenés que ser convencido y tenés que ser corregido. No te pongas duro, sino sensible. En las manos del alfarero, que sus dedos den forma. Pues si te endureces, se parte la vasija, Jeremías 19. Pero en Jeremías 18 el barro se echó a perder y la hizo otra porque estaba hablando. Lo puede hacer el Señor. Lo hace con sus dedos, lo hace con su palabra. Y de esta forma vas a ser hábil y, como dije, vas a ser competente para todo lo que Dios ha preparado, tanto para tu vida personal como para la vida de la iglesia. Vos afectás no solamente tu vida, cuando descuidas la palabra de Dios, afectás la vida de la iglesia. Y eso es más problemático, por supuesto. Así que, hermanos, que Dios nos ayude. Yo voy a enviar preguntas para que ustedes las repasen. Persistir en la palabra de Dios debe ser nuestro hábito. Reconocer su poder transformador. No olvidar su origen divino. Comprender su propósito fundamental y, finalmente, apreciar su meta final, que es que vivas y seas conforme a la imagen del que te creó, preparado para toda buena obra. Oramos. Gracias por tu palabra. Señor, pedimos que la bendigas. Pedimos que estos pensamientos sencillos, pero absolutamente profundos y soberanos, que provienen de tu corazón, transformen nuestras vidas, porque te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.